con estas prebendas de las zonas francas, de los tratados de libre comercio, de los PPP, de que es asociación público-privado, etcétera, más riesgo de perder democracia, más riesgo de soberanía. Lo decía un profesor un académico, no sé usted qué piensa. Yo creo que la historia del Uruguay, por lo menos en este aspecto, es que la libertad económica y la libertad política han ido de la mano. Hay una tesis de Barrani Nahum que dice lo contrario, pero si uno analiza cuándo son los momentos en que avanza la libertad económica en Uruguay, son en gobiernos en el siglo XIX, donde había gobiernos liberales, cuando llega el golpe de 1875, que es que avanza el estatismo en dictadura, bueno, y así uno podría seguir con Terra. Incluso la última dictadura militar tuvo un componente estatista muy importante. Yo no creo que en Uruguay haya hoy por hoy un gobierno de las corporaciones. No creo que hayan captado el grado que puede haber en otros países, lo decía el senador Laurier, no ha penetrado el tema de, si uno ve los gobiernos tienen relativa autonomía, no creo que las empresas privadas coarten la libertad, tampoco la inversión extranjera, no creo que haya diferencias entre la inversión extranjera o nacional para la hora de cómo se limita más o menos un gobierno. Y menos los tratados de libre comercio. Cuanto más tratados de libre comercio tiene un país, más libre es, menos depende de cada uno de esos países individualmente. De hecho, si uno tuviera que ver hoy uno de los problemas que tiene Uruguay puede ser la dependencia que tiene de Brasil o del Mercosur, donde estamos viendo que otra vez crece la concentración del comercio en Argentina y Brasil como previo a la crisis del 2002. Y cuanto más diversificado tengamos el comercio exterior y más tratado de libre comercio haya, menos vamos a depender de cualquiera de esos países individualmente. Regionalismo, sí, economía regional o regionalismo, como se dice, se suele decir, abierta, como dice vicepresidente de la República, Astori. Nosotros tuvimos una actitud muy firme de oposición a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Por lo tanto... Por lo que decía Hernán, es lo peor que pueden haber hecho, ¿no? Claro, no. Claro. Siguiendo el pensamiento de él. De ahí lo interesante de las visiones contrapuestas, porque sí, lo contrario, entonces nos da pie para nosotros decir que si nos hubiéramos hecho un tratado de libre comercio con Estados Unidos con todas las condicionantes que ese tratado tenía y que muchas de ellas nosotros aceptamos en el tratado anterior de protección de inversiones, evidentemente que se hubiera dado un desvío de comercio hacia aquel enorme país en cuanto a su potencia económica y también evidentemente que hubiéramos dejado nosotros en ese momento el Mercosur, no solo por voluntad propia quizás, pero más que nada por voluntad de Brasil y de Argentina, que fueron muy claros respecto a que no se podía estar con los dos pies en ambos lados, ¿no? Entonces, nosotros yo traje, porque fue en el año 2005, en el 29 de julio de 2005, un artículo que se llama The Economist, la economía del mundo entero está en peligro, donde ya en el 2005 advertíamos de una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos que creciendo iba a estallar y iba a provocar que hoy Estados Unidos estuviera en las condiciones en que está. Nosotros... Pero decía Bonilla hace en el primer bloque que eso era irresponsabilidad del gobierno norteamericano de haber otorgado más créditos fomentando una política de vivienda para la cual no estaba preparado. Yo creo que estaría bueno hacer acuerdo en aquellos puntos donde lo hicimos, en cuanto a que no era tanto del gobierno, sino que eran de aquellos que, siendo parte del sector financiero, utilizaron al gobierno para realizar por eso, políticas. Y entonces planteábamos al principio la permeabilidad de los gobiernos y la autonomía política, la soberanía. Entonces, que está en juego, digo, la economía global ha avanzado tanto que, como acordaron ustedes en el primer bloque, entonces entran y salen los actores desde el ámbito privado, desde las multinacionales a los organismos internacionales, a la OMC, al Fondo Monetario, bueno, a los distintos organismos que rigen la economía mundial y son los que determinan las notas de los gobiernos. Una nota de una consultora te dice, usted está fuera del... y cayó. Fuera del mundo. Fuera del mundo, usted se quedó fuera del sistema. Yo en ese punto yo estoy de acuerdo con el ministro Lorenzo, que suele criticar a las calificadoras de riesgo, que muchas veces determinan la suerte o hasta cuántos son los pagos de intereses que tiene que hacer un país. Es el circo romano, ¿no? Claro. Es el circo romano, ¿se levanta el pulgar o se baja? Y son las que calificaban con la mayor nota justamente a los bancos y a la burbuja inmobiliaria, todo el manejo de los derivados y
la titularización, que se le llamaba así, de las hipotecas, ellas la vieron como AAA. Y nosotros que estamos ahí, al borde, con buenas notas, entonces, ¿nos están engañando? Bueno, la nota uruguaya viene subiendo, es probable que se llegue al grado inversor, claro. Capaz que a fin de año o a comienzo del año que viene. Es un milagro. Bueno, después podemos hablar de cómo está la macroeconomía de Uruguay, pero antes de eso, yo no creo que haya pérdida de soberanía por la globalización. No, creo que si los países se mueven inteligentemente, evitan esa pérdida de soberanía. Pero para eso hay que no depender de nadie en particular. Se suele decir el argumento de que Uruguay dentro del Mercosur no puede firmar tratado de libre comercio con otros países. Hay una resolución 32 del Mercosur que dice que no se puede. Pero es una resolución que ha sido violada en otros múltiples términos por Argentina y Brasil. Yo creo que nosotros no podemos ser tan legalistas de que Argentina y Brasil violan permanentemente el Mercosur y que nosotros no tengamos derecho a hacerlo. De hecho, hay expertos como Roberto Porcikansky o Carlos Pérez del Castillo, que ha dicho que Uruguay no tendría ningún problema en firmar tratados de libre comercio. Y que se esté recalentando nuestra economía, ¿significa entonces que estamos ahí? Muy brevemente nos vamos a la pausa. Sí, nosotros lo que opinamos con respecto a esto, como para dejarlo picando, por así decirlo, es que el Uruguay necesita urgentemente cambiar su matriz productiva para no depender tanto de los precios de las materias primas, que son justamente uno de los factores en gran parte especulativo que hoy explican nuestra realidad económica. De ahí entonces que tengamos que, desde nuestro punto de vista, fundar una realidad económica de largo plazo sobre bases diferentes, cambiando la matriz productiva nacional. Ya venimos, amigos.